Me llamo Yaniva y, a mis 32 años, finalmente encontré la paz como una exitosa tatuadora en Seattle, con mi vibrante cabello púrpura, tatuajes en los brazos y un estilo de moda poco convencional. Siempre fui la oveja negra en mi familia tradicional. Cuando la invitación de boda de mi prima llegó al buzón de todos los miembros de la familia, excepto el mío, comprendí que algunas heridas cortan más profundo que cualquier aguja de tatuaje. Antes de contar cómo me trató mi familia y la decisión más importante de mi vida, dime desde dónde estás mirando y por favor suscríbete para que nunca te pierdas una historia real sobre cómo defenderte a ti mismo. Crecí en un impecable vecindario suburbano a las afueras de Boston y mi infancia parecía perfecta desde afuera. Nuestra casa colonial de 2 pisos, con su césped cuidado y su cerca blanca, podría haber aparecido en una revista sobre el sueño americano. Mi padre, Richard, trabajaba como abogado corporativo en un prestigioso bufete, mientras mi madre, Diana, mantenía su papel de perfecta ama de casa. Mis 2 hermanos mayores, Thomas y William, seguían de cerca los pasos de mi padre con su cabello perfectamente peinado, sus pantalones de vestir planchados y sus ambiciones de entrar en profesiones respetables. Y luego estaba yo, Yaniva, la adición inesperada a la familia y la única hija. Desde el momento en que pude expresar mis preferencias, quedó claro que era diferente. Mientras mi familia se vestía con tonos neutros y estilos conservadores, yo me sentía atraída por los colores brillantes y los patrones creativos. Mi madre dejaba preparado un sensato vestido azul marino para la iglesia del domingo, solo para encontrarme en mi cuarto agregando cintas de colores o intentando coser lentejuelas que había recolectado en secreto. Yaniva, ¿por qué no puedes simplemente ponerte lo que escogí para ti?, suspiraba mi madre. Su rostro una mezcla de confusión y frustración. Los demás logran verse apropiados. ¿Qué pensará la gente de nosotros? Esa pregunta se convirtió en la banda sonora de mi infancia. ¿Qué pensará la gente? En segundo grado, cuando me preguntaron qué quería ser cuando creciera, anuncié con orgullo que sería artista. La maestra sonrió, pero más tarde, en la reunión de padres, la escuché decirles a mis padres que quizá deberían guiarme hacia aspiraciones más prácticas. Mi padre asintió con seriedad, como si estuvieran discutiendo una condición médica grave en lugar del sueño de una niña de 7 años. La brecha se hizo más evidente durante los veranos, mientras Thomas y William asistían a campamentos deportivos y programas académicos. Yo rogaba por ir a un campamento de arte, tras mucho debate y la intervención llorosa de mi madre. Mi padre aceptó a regañadientes con la condición de que también asistiera a clases de matemáticas 3 veces por semana. Dibujar no te llevará a Harvard. Yaniva, me sermoneó la noche antes de mi primer día en el campamento de arte. Necesitas enfocarte en las cosas que importan. Pero para mí, el arte importaba más que cualquier otra cosa. Encontraba alegría en crear, en ver el mundo de manera diferente a como lo veía mi familia. Pasaba horas en mi habitación dibujando mundos fantásticos, pintando en cualquier superficie que encontraba y fabricando joyas con objetos aleatorios de la casa. Mi madre oscilaba entre una admiración a regañadientes por mi creatividad y un claro descontento hacia mis intereses poco convencionales. Mis hermanos ignoraban en gran parte mis inclinaciones artísticas, salvo cuando podían usarlas como munición para burlarse de mí. Astronauta!, gritaba Thomas cuando me veía perdida en un boceto. Tierra llamando a la rara, añadía William, chasqueando los dedos frente a mi cara para romper mi concentración. El primer gran incidente que mostró cuánto les incomodaban mis diferencias ocurrió cuando tenía 10 años. Se había programado la foto anual de la familia Richardson y mi madre había comprado atuendos a juego para todos, camisas blancas impecables y pantalones azul marino. La noche anterior usé marcadores para tela y añadí diseños coloridos al cuello y a los puños de mi camisa. Pensé que se veía hermosa. Un toque personal que expresaba quién era yo y que aún coordinaba con la familia. A la mañana siguiente, mi madre descubrió mi creación y rompió en llanto. Mi padre entró corriendo y, al ver la camisa arruinada, su rostro se tornó de un rojo alarmante. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, su voz retumbando por nuestra perfecta casa. ¿Por qué debes avergonzar constantemente a esta familia? ¿Disfrutas hacer llorar a tu madre? Me obligaron a ponerme una de las blusas blancas de mi madre, ajustada con alfileres para adaptarse a mi pequeño cuerpo. En la foto resultante, todos los demás sonríen con confianza, mientras yo aparezco como si me estuviera ahogando en tela y vergüenza. Pero el recuerdo más doloroso de mi infancia, el que realmente me mostró cuál era mi lugar en la familia, ocurrió cuando tenía 13 años. Thomas cumplía 18 y se iba a Yale, siguiendo la tradición familiar. Mis padres organizaron una elaborada fiesta en el jardín para él, invitando a familiares, vecinos y colegas importantes del bufete de mi padre. La semana antes de la fiesta, yo estaba atravesando una fase especialmente expresiva. Había convencido a mi mejor amiga, Lisa,
de ayudarme a teñir un mechón de mi cabello de rosa usando Cool Date. Pensé que se veía increíble y no podía esperar para mostrárselo a todos. Mi madre fue la primera en verlo cuando bajé a desayunar. Su taza de café se quedó suspendida a mitad de camino hacia sus labios y sus ojos se abrieron de par en par con horror. Richard lo llamó. Con una voz anormalmente calmada. Necesitas ver lo que ha hecho tu hija. La reacción de mi padre fue rápida y decisiva. No vas a asistir a la fiesta de tu hermano luciendo así. ¿Qué pensarían nuestros invitados de la familia si te vieran con el cabello rosa? Thomas merece un día perfecto, sin que tu comportamiento ansioso de atención lo arruine. A pesar de mis lágrimas y de prometer que lo lavaría, algo imposible con el Cool Date. La decisión fue definitiva. El día de la fiesta me enviaron a casa de nuestra anciana vecina, la señora Peterson, quien pasó la tarde mostrándome su colección de estampillas mientras yo contenía el llanto. Más tarde, vi las fotos familiares del evento colgadas por toda la casa. Todos lucían perfectos, sin la hija extraña que arruinara la imagen. Esa noche, acostada en la cama y escuchando los sonidos de los últimos invitados marchándose, me hice una promesa en silencio. Algún día encontraría personas que me aceptarían, exactamente como era. Algún día crearía mi propia definición de familia. Pero esa revelación tuvo un precio. Una parte de mi corazón se endureció esa noche, creando una coraza protectora alrededor de ese lado de mí que aún deseaba desesperadamente la aprobación de mi familia. Comencé a comprender que, a los ojos de mis padres, su imagen siempre importaría más que mis sentimientos. Fue una lección dura para una niña de 13 años, pero una que me prepararía para lo que estaba por venir a los 18. La distancia entre mi familia y yo había pasado de ser una grieta a convertirse en un abismo, mientras mis hermanos habían seguido el camino esperado hacia universidades prestigiosas y carreras convencionales. Yo me mantuve firme cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias. Voy a postular a escuelas de arte, anuncié, una noche durante la cena de mi último año de secundaria. El ruido de los cubiertos contra los platos se detuvo y 3 pares de ojos me miraron incrédulos. De ninguna manera lo harás, respondió mi padre con un tono que no dejaba espacio para discusión. Postularás a la Universidad de Boston, como hablamos. Su programa de negocios es excelente. Y puedes tomar arte como una materia secundaria, si insistes. Yo había anticipado esa reacción y llegué preparada. Ya envié solicitudes a 5 escuelas de arte. Pagué las tarifas con el dinero que gané vendiendo mis pinturas en línea. La explosión que siguió fue nuclear. Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los vasos de agua. Mi madre rompió en llanto. Una reacción a la que ya me había acostumbrado cada vez que no cumplía con sus expectativas. Thomas, de visita desde Yale ese fin de semana, sacudió la cabeza en desaprobación mientras William clavaba la mirada en su plato. Evitando el conflicto por completo. No pagaremos ni un centavo por esta tontería, declaró mi padre. Si insistes en tirar tu futuro por la borda con una fantasía artística, lo harás sin nuestro apoyo para su sorpresa. Asentí con calma. He solicitado becas y llevo 3 años ahorrando dinero. Lo que no les dije fue que mi profesora de arte, la señora Hernández, me había estado ayudando a preparar un portafolio desde segundo año, reconociendo un talento que mi familia se negaba a ver. 3 meses después, cuando llegó mi carta de aceptación del Instituto de Arte de Seattle, con una generosa oferta de beca, tomé mi decisión. Mis padres hicieron un último intento por hacerme cambiar de opinión, alternando entre reproches de culpa y amenazas veladas sobre mi seguridad futura. Los artistas se mueren de hambre. Yaniva, suplicó mi madre, eso es lo que quieres para ti. Luchar por sobrevivir el resto de tu vida. Prefiero luchar haciendo algo que amo antes que tener éxito en algo que me hace miserable, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi convicción. El día que partí a Seattle estuvo lleno de despedidas tensas y advertencias llorosas de mi madre. Mi padre me llevó al aeropuerto en silencio, ofreciéndome solo un abrazo rígido y un seco «llama a tu madre cuando aterrices» antes de darme la espalda. Seattle era todo lo que Boston no era. Vibrante, expresiva, un lugar que abrazaba las diferencias en lugar de condenarlas. Por primera vez en mi vida, me vi rodeada de personas que no cuestionaban mi ropa colorida ni mis aspiraciones artísticas. Mi compañera de cuarto, Zoe, estudiante de fotografía con un piercing en el tabique y un mechón de cabello azul eléctrico, se convirtió en mi primera amiga verdadera en este nuevo mundo. Tu familia suena como robots, comentó después de que le conté historias de mi casa. Sin ofender, ¿pero acaso tienen personalidad debajo de tanta corrección? Me reí. Pero sus palabras tocaron una fibra sensible.
¿Alguna vez había visto a mis padres o hermanos expresar verdadera alegría, pasión o una emoción sin inhibiciones? Vivían dentro de parámetros tan estrechos de comportamiento aceptable que me preguntaba si siquiera sabían quiénes eran realmente, bajo el peso de las expectativas. En mi segundo año de la escuela de arte, descubrí el arte del tatuaje. Lo que comenzó como una admiración por la forma artística se transformó en un aprendizaje en un estudio local, el día que me hice mi primer tatuaje, un pequeño pájaro. Liberándose de una jaula en mi muñeca, sentí que recuperaba mi cuerpo y mi identidad. Cada tatuaje posterior se convirtió en otra declaración de independencia. Mis raras videollamadas con la familia se volvieron cada vez más incómodas. Mi madre jadeaba ante cada nuevo tatuaje visible o cambio de color de cabello. Mi padre sermoneaba sobre la profesionalidad y mis hermanos intercambiaban miradas que parecían decir, sigue siéndola difícil. Nunca conseguirás un trabajo real viéndote así, advirtió mi padre durante una llamada particularmente tensa. Después de que me tatué un brazo completo con ilustraciones botánicas. Ya tengo un trabajo real, le rebatí. El estudio me contrató de tiempo completo. Tengo seguro médico y un plan de retiro. Dibujar sobre la gente no es una carrera, bufó, es una fase. Y te arrepentirás cuando crezcas y quieras que te tomen en serio. Las visitas a casa se hicieron cada vez menos frecuentes. Cada regreso a Boston era como retroceder en el tiempo, donde se esperaba que me encogiera para encajar en la caja etiquetada como miembro de la familia Richardson. Empacaba camisas de mengue larga, a pesar del calor del verano, me quitaba los piercings faciales y teñía mi cabello de un color más natural. Todo en un fútil intento por mantener la paz. Durante una visita navideña, cuando tenía 22 años, mi madre me acorraló en la cocina mientras la ayudaba con la cena. ¿Por qué insistes en volverte tan inmariable?, preguntó en un tono bajo. Como si mi soltería a los 22 fuera un escándalo familiar. Ningún hombre respetable querrá una esposa cubierta de tatuajes. Entonces supongo que tendré que encontrar un hombre que no sea respetable, según tus estándares, respondí. Mientras continuaba cortando verduras con quizá más fuerza de la necesaria. Mi relación con Thomas se deterioró hasta casi desaparecer, como el hijo dorado que había seguido el camino trazado exactamente para él. Parecía tomarse mi desvío como una afrenta personal. Trabajaba en el bufete de mi padre, vivía ahora en un suburbio de Boston, inquietantemente parecido al nuestro, y estaba comprometido con Catherine. Una mujer que bien podría haber sido sacada de un catálogo titulado Esposas apropiadas para abogados exitosos. William, mi hermano del medio, mantenía una postura algo neutral, aunque claramente comprometido con el estilo de vida aprobado por la familia, trabajando como analista financiero y saliendo con una serie de mujeres adecuadas. En ocasiones mostraba momentos de genuino interés por mi vida. Tus publicaciones en Instagram en realidad son bastante buenas, admitió William durante una visita. Cuando nos encontramos solos en la sala familiar, ese tatuaje que hiciste de la ola japonesa fue impresionante. No era mucho, pero en el desierto de aprobación familiar, incluso ese pequeño reconocimiento se sintió como una tormenta de lluvia. Aún así, esos momentos eran raros y con cada año que pasaba, me sentía más una extraña para las personas con las que compartía. Sid se convirtió en mi verdadero hogar. Construí una comunidad de amigos que celebraban en lugar de simplemente tolerar mis diferencias. Mi carrera como tatuadora floreció a medida que desarrollaba un estilo distintivo que atraía clientes de todo el noroeste del Pacífico. Salía con personas que veían mi apariencia como una expresión de mi creatividad y no como un defecto de carácter. Y, sin embargo, a pesar de la vida plena que estaba construyendo, una pequeña parte de mí aún anhelaba la aceptación de quienes me habían conocido primero. Cada logro, cada momento de felicidad estaba teñido con la certeza de que aquellos que deberían estar más orgullosos de mí, en cambio, verían mi éxito como algo que ocultar frente a sus amigos del club social. Estaba construyendo una vida que ellos nunca podrían entender, y esa realización era a la vez liberadora y profundamente triste. La primera invitación de boda llegó cuando tenía 24 años. Thomas se casaba con Catherine y el sobre, grueso color crema con letras doradas, gritaba elegancia tradicional. Dentro, junto a la invitación formal, había una nota manuscrita de mi madre Janiva. Estamos muy emocionados de reunir a toda la familia para esta ocasión especial. Me tomé la libertad de reservarte una cita en mi salón el día anterior. Pueden ayudarte a conseguir un color de cabello natural. Además, Catherine ha pedido que todas las invitadas usen vestidos en tonos pasteles. Lo ideal sería que usaras mangas largas. Querida, dada tu situación, queremos que la atención esté en los novios y no en elementos que distraigan. Mi situación. Como si mis tatuajes fueran una condición médica que debía cubrirse discretamente en lugar de arte que yo había elegido para mi cuerpo.
Llamé a mi madre esa misma noche. Intentando mantener la voz firme, mamá, entiendo que este es un día importante para Thomas y quiero ser respetuosa. Puedo usar un vestido de mangas largas, pero no voy a cambiarme el color del cabello. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que tuve que revisar si la llamada se había cortado. Tu hermano y Catherine han sido muy específicos con la estética que quieren para su boda, respondió finalmente. Todos están haciendo un esfuerzo por cumplir con sus deseos. Sería egoísta de tu parte priorizar tu expresión personal sobre su día especial. El viaje de culpa era un territorio familiar. Pero la insinuación me dolió igualmente. Ser yo misma era, al parecer, un acto de egoísmo que arruinaría la boda de mi hermano. Tras días de debate interno y varias conversaciones entre lágrimas con mis amigos de Seattle, decidí ceder parcialmente. Compré un elegante vestido lavanda, con mangas 3/4 que cubría la mayor parte de mis tatuajes. Adquirí maquillaje temporal diseñado específicamente para cubrir los que quedaban visibles en mis antebrazos. Y aunque no me teñí el cabello de castaño como me habían pedido, lo peiné de una forma más discreta. El fin de semana de la boda, volé a Boston con un nudo de ansiedad en el estómago. La cena de ensayo marcó el tono de lo que vendría. Me sentaron en una mesa con primos lejanos y padres de antiguas compañeras de universidad de Catherine, en lugar de con la familia inmediata. Mi madre me presentaba a varios invitados con aclaraciones. Esta es nuestra hija Janiva. Está de visita desde Seattle, evitando cuidadosamente cualquier mención a mi profesión o mi vida. El día de la boda fue una clase magistral de exclusión sutil, cuando tomaban las fotos familiares. Solo me incluían en los retratos de grupo más grandes. Para las fotos más íntimas, el fotógrafo misteriosamente necesitaba cambiar de lente o ajustar la iluminación justo cuando sería mi turno durante la recepción. Escuché a la madre de Catherine decirle a otra invitada: sí, esa es la hija de Richard y Diana. Qué lástima lo que se ha hecho a sí misma. Intentaban no hablar mucho de mí. Pasé la mayor parte de la recepción con una copa de champán en la mano, sentada en un rincón, observando a mi familia interpretar sus papeles en esa representación de felicidad convencional perfecta. Ni una sola vez Thomas se acercó para agradecerme por ir o para presentarme a la familia de su nueva esposa. Mi padre bailó con la novia, mi madre lloró las lágrimas apropiadas, y William pronunció un discurso de padrino lleno de bromas internas y referencias a la crianza adecuada que habían compartido. Me fui temprano, deslizándome sin despedidas. Nadie lo notó. 3 meses después, mi prima Jennifer, que había sido mi amiga más cercana en la infancia, se comprometió. Habíamos pasado incontables veranos juntas de niñas, compartiendo secretos y sueños. Antes de mi mudanza a Seattle, habíamos prometido estar en las bodas de la otra algún día. Me enteré de su compromiso a través de la llamada semanal de mi madre, durante la cual mencionó casualmente que Jennifer había pedido a mis primas Heidi y Sarah que fueran damas de honor. ¿Y yo? Pregunté, con una esperanza infantil, que surgía a pesar de años de evidencia que deberían haberla aplastado. Oh, Janiva, suspiró mi madre. ¿Sabes lo tradicionales que son el tío Robert y la tía Nancy? Jennifer va a tener una boda en la iglesia y tienen ciertas expectativas para el cortejo nupcial. Estoy segura de que lo entiendes. Lo entendía perfectamente. Cuando llegó la invitación, especificaba que podía llevar un acompañante, pero que debía hablar primero con mi madre sobre la vestimenta apropiada. Rechacé la invitación y envié un regalo costoso de la lista junto con una nota sincera felicitando a Jennifer. Ella nunca respondió. El patrón continuó. Las bodas familiares se convirtieron en ejercicios de exclusión. Cada invitación más condicionada que la anterior. Para la boda de mi primo Mark, me invitaron a la ceremonia, pero no a la recepción. Para el segundo matrimonio de mi tía, la invitación llegó apenas una semana antes del evento. Claramente una ocurrencia tardía. Luego, vino el compromiso de William con Elizabeth, una pediatra de una familia sorprendentemente similar a la nuestra. Me enteré por redes sociales, no por mi hermano directamente. Cuando lo llamé para felicitarlo, su respuesta fue tibia, en el mejor de los casos: gracias, Janiva. Oye, sobre la boda, vamos a mantenerla pequeña y íntima. Por supuesto, respondí, ya sabiendo lo que venía. Solo familia y amigos cercanos. Claro, dijo, con un alivio evidente en la voz. La familia de Elizabeth es muy tradicional. Ceremonia en iglesia católica, recepción formal en el club de campo. Ese tipo de cosas, el mensaje no dicho era claro. No había lugar para alguien como yo en ese tipo de cosas. La invitación formal llegó 2 semanas después de que la mayoría de los invitados ya la había recibido, según un desliz involuntario de mi madre durante una llamada. Esta vez, la nota adjunta era aún más explícita: Janiva, nos encantaría que nos acompañaras en nuestro día especial. Ten en cuenta que el club de campo tiene un estricto código de vestimenta.
No se permiten tatuajes visibles, solo colores de cabello convencionales y se requiere vestimenta formal. Si deseas traer un acompañante, por favor asegúrate de que también cumpla con estas normas. Me quedé mirando la nota, leyendo entre líneas. Si tu novio tiene tatuajes o piercings, déjalo en casa. Si no puedes borrar toda evidencia de tu verdadero yo, no vengas. Durante días debatí conmigo misma. William al menos había hecho algunos esfuerzos por mantener una relación conmigo a lo largo de los años. Valía la pena otra ronda de miradas incómodas y comentarios en susurros para apoyarlo. ¿Mi presencia sería bienvenida o simplemente tolerada como una obligación familiar? Mi decisión se tomó por mí cuando mi tía Keral llamó, supuestamente para ponerse al día, pero en realidad para hacer trabajo de reconocimiento. Tu madre mencionó que quizá llevarías a alguien a la boda de William, indagó. ¿A qué se dedica? Se llama Javier, respondí, es escultor y artista de instalaciones. Hemos estado juntos casi un año, ¿escultor?, repitió. Como si hubiera dicho que era un ladrón de bancos profesional. Y también tiene esos dibujos por toda la piel como tú. Se llaman tatuajes, tía Keral. Y sí, Javier tiene varias piezas hermosas, incluidas algunas que yo misma diseñé para él. El chasquido desaprobador de su lengua fue audible a través del teléfono. Bueno, no estoy segura de que eso funcione con el lugar que William y Elizabeth han elegido. Es un sitio muy exclusivo. Tienen estándares que mantener 2 días. Después, William me llamó para hablar de la boda. Elizabeth y yo hemos estado conversando y creemos que quizás sería mejor que viniera sola. Sus padres están contribuyendo significativamente a la boda. Y son muy particulares con la lista de invitados. ¿Particulares en qué sentido? Lo desafié. Mi paciencia llegando a su límite. Tú sabes a qué me refiero, murmuró. Quieren que todo sea perfecto. Alguien como Javier arruinaría la perfección, terminé por él. Alguien como yo también arruina la perfección. William, pero estás atrapado conmigo como hermana. Así que tienes que enviarla. Invitación obligatoria. No es lo que quise decir, protestó débilmente. Es exactamente lo que quisiste decir. Respondí. Dale mis saludos a Elizabeth. No asistiré. No envié ningún regalo. La gota que colmó el vaso llegó más tarde ese año, cuando descubrí a través de Facebook que mi prima Ember se iba a casar. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero todos los demás familiares habían recibido invitaciones meses antes. Cuando confronté a mi madre, admitió la verdad. Ember te admira. Yaniva siempre lo ha hecho. Sus padres estaban preocupados de que, si asistías, pudieras influenciar a su hermana menor, Lily. Ya ves, está en una edad muy impresionable y ya ha estado preguntando por hacerse un tatuaje. Simplemente creen que sería mejor mantener ciertas influencias alejadas por ahora. Tenía 30 años, era dueña de un negocio exitoso, propietaria de una casa y estaba en una relación estable. Y aún así, a los ojos de mi familia, yo era una influencia corruptora que debía mantenerse lejos de los adolescentes impresionables. Algo dentro de mí se quebró ese día, el último hilo de esperanza de que algún día me vieran como realmente era y no como la decepción que representaba para ellos. Entiendo perfectamente. Le dije a mi madre con una voz extrañamente calmada. Por favor, al saber a todos que no tienen que preocuparse por enviarme invitaciones a futuros eventos familiares. No asistiré. Yaniva, no seas dramática. Me reprendió. La familia es la familia. ¿Lo es? Pregunté, porque desde donde yo lo veo, familias son las personas que te aman sin condiciones, que celebran tu felicidad en lugar de avergonzarse de ella. Yo no he tenido ese tipo de familia desde que nací. Colgué y bloqueé el número de cada miembro de mi familia en mi teléfono. El tiempo de los compromisos había terminado, con el peso de las expectativas familiares finalmente fuera de mis hombros. Me entregué por completo a construir una vida que me diera alegría. Mi reputación como tatuadora continuó creciendo y, a los 29, había ahorrado lo suficiente para convertirme en socia de Inc. Alchemy, uno de los estudios más prestigiosos de Seattle. Mi trabajo apareció en revistas de tatuajes y los clientes a veces esperaban meses para conseguir una cita. Mi círculo de amigos se amplió, una familia elegida de personas creativas y abiertas que celebraban las diferencias en lugar de intentar limarlas hasta la uniformidad. Nos reuníamos para las fiestas, cumpleaños y hasta los martes por la noche, creando nuestras propias tradiciones, libres de juicios o pretensiones. Zoe, mi compañera de cuarto en la universidad convertida en mejor amiga, había abierto un estudio de fotografía especializado en retratos que celebraban la belleza no convencional. Lo normal es aburrido era su lema de negocios.
Y su lista de espera era de meses. Deberías dejar que te fotografíe para mi nueva exposición en la galería. Sugirió una tarde, mientras compartíamos el almuerzo en su estudio. El tema es reclamación, todo sobre personas que se han adueñado de sus cuerpos e identidades. No soy modelo, protesté. Eres una obra de arte andante. Replicó. Tu cuerpo cuenta tu historia. Déjame ayudarte a compartirla. La fotografía resultante se convirtió en la pieza central de su exposición. En ella, estaba de espaldas parcialmente a la cámara, mirando por encima del hombro. Mis tatuajes eran completamente visibles, incluido el más reciente que cruzaba mis hombros. Soy mi propia obra maestra, escrita en una elegante caligrafía. Fue en esa exposición donde conocí a Ethan, alto, de ojos amables y una confianza tranquila. Se quedó observando mi retrato tanto tiempo que finalmente me acerqué. Si sigues mirando así, voy a tener que cobrar entrada, bromeé. Él se volvió sorprendido y luego sonrió al darse cuenta de quién era yo. Estaba intentando leer todas las historias en tus tatuajes, explicó. Cada uno parece un capítulo de un libro que me encantaría leer. A diferencia de los hombres que mi madre pensaba que debía frecuentar, Ethan no tenía un camino profesional convencional. Fotoperiodista especializado en documentar subculturas y comunidades marginadas. Había viajado extensamente antes de establecerse en Seattle 2 años atrás. Sus brazos llevaban su propia colección de tatuajes, cada uno adquirido durante sus viajes y representando diferentes capítulos de su camino. Nuestra primera cita duró 6 horas, comenzando con un café y terminando mirando las estrellas desde Kerry Park, con la silueta de Seattle extendiéndose bajo nosotros. Escuchaba más de lo que hablaba, hacía preguntas que mostraban un interés genuino en lugar de juicio. Y cuando finalmente me besó esa noche, se sintió como regresar a casa a un lugar en el que nunca antes había estado. Mis padres tendrían un infarto y pudieran vernos ahora, dije una noche. 3 meses después de comenzar nuestra relación, estábamos tirados en el suelo de su apartamento, rodeados de cajas de comida para llevar y materiales de arte, trabajando en una pieza colaborativa para una subasta benéfica. ¿Por qué estamos comiendo pad thai en el suelo como unos bárbaros? Preguntó con una sonrisa. ¿Por qué tienes tatuajes, barba y vives en un apartamento lleno de artefactos extraños del mundo en lugar de muebles de Pate y Barn? Expliqué. Porque soy más feliz contigo de lo que jamás fui intentando ser lo que ellos querían. Él dejó el pincel a un lado y me miró con seriedad. Háblame de ellos, de tu familia. Siempre cambias de tema cuando salen. Por primera vez compartí la historia completa de mi infancia y los años de exclusión y aceptación condicional. Ethan escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. Nunca te merecieron, dijo cuando terminé. Las familias se supone que deben proteger tu llama, no intentar apagarla. ¿Eso hizo la tuya? Pregunté. Dándome cuenta de que sabía poco sobre su pasado, su risa no tuvo nada de humor. Mi padre se fue cuando yo tenía 4 años. Mi madre trabajó en 3 empleos para mantenernos a flote. Murió cuando estaba en la universidad, cáncer de pulmón, después de años fumando para sobrellevar el estrés. Pero asistió a todas mis exposiciones de arte. Les hablaba con orgullo a sus compañeros de trabajo sobre mi fotografía. Y cuando me hice mi primer tatuaje, a los 18, me pidió una versión temporal para poder llevarlo conmigo por un día. Las lágrimas llenaron mis ojos al pensar en un amor tan incondicional. Suena increíble. Te habría adorado, dijo simplemente. Ella creía que las personas a las que les importan no importan. Y las que importan no se preocupan. A medida que nuestra relación se profundizaba, comencé también a construir lazos con los amigos de Ethan. Su círculo incluía cineastas documentales, músicos, activistas comunitarios y otros fotógrafos, todos los cuales me recibieron con una calidez genuina. Las cenas de los domingos, en el restaurante de su amigo Miguel, se convirtieron en una tradición semanal. La gran mesa rebosaba de risas, debates apasionados y personas que se veían unas a otras con claridad. Para mi cumpleaños número 31, Ethan organizó una fiesta sorpresa en nuestro bar en la azotea favorito, rodeada de amigos que se habían convertido en familia, con el horizonte de Seattle brillando debajo de nosotros. Sentí una satisfacción que nunca había conocido en la perfección estéril de mi casa de la infancia. Esa misma noche, mientras caminábamos por el paseo marítimo, Ethan se detuvo de pronto y se volvió hacia mí. Tenía todo un discurso preparado, dijo, visiblemente nervioso, sobre cómo mereces a alguien que ame cada centímetro colorido y creativo de ti. Sobre cómo quiero construir una vida donde ambos podamos ser exactamente quienes somos. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de madera. Pero al mirarte ahora, bajo estas estrellas, lo único que puedo decir es que te amo, Janiva Richardson. Amo tu fortaleza, tu creatividad.
Tu compasión y tu valentía para ser tú misma, sin importar qué. ¿Quieres casarte conmigo? Abrió la caja para revelar un anillo como nunca había visto antes, en lugar de un diamante tradicional. Presentaba un mosaico de pequeñas piedras de colores dispuestas en un patrón que evocaba el diseño de mi primer gran tatuaje. ¿Mandaste hacer esto especialmente?, susurré, abrumada. Por supuesto que sí. Respondió, nada de una vitrina. ¿Podría capturar quién eres? Sí, dije entre lágrimas de alegría, sí, me casaré contigo. Mientras celebrábamos con champán de regreso en su apartamento, un pensamiento inquietante atravesó mi felicidad, mi familia, empecé. Pero me detuve. Ethan tomó mi mano. Decidas lo que decidas sobre incluirlos, te apoyaré. Pueden estar tan presentes o ausentes como tú quieras. Asentí, agradecida por su comprensión, pero sin estar segura de lo que quería. A pesar de todo, una pequeña parte de mí aún albergaba la esperanza de reconciliación, de obtener la aprobación familiar que había buscado toda mi vida. Tras una semana de deliberación, envié un simple correo electrónico a mis padres. Quiero que sepan que estoy comprometida para casarme con Ethan Walke, un fotoperiodista con el que he salido durante el último año. Aún no hemos fijado fecha, pero probablemente tendremos una pequeña ceremonia en Seattle la próxima primavera. Espero que puedan alegrarse por mí. Yaniva, la respuesta, cuando llegó 3 días después, fue exactamente lo que debía haber esperado. Pero aún así me decepcionó. Felicitaciones por tu compromiso. Tu padre y yo quisiéramos mucho conocer a Ethan antes de la boda. Tal vez podrían visitarnos en Boston durante las fiestas para poder tratarlo. Con cariño, mamá. Sin emoción, sin preguntas sobre la propuesta, el anillo o nuestros planes. Solo la clara implicación de que Ethan debía ser examinado y aprobado antes de que pudieran reconocer realmente nuestro compromiso. Le mostré el correo a Ethan, quien lo leyó alzando una ceja. Traducción: necesitamos inspeccionar a este hombre para ver si aún puede moldearse en algo que consideremos aceptable. Eso significa exactamente, coincidí, sintiendo un peso en el pecho. Odiarán tus tatuajes, cuestionarán tu carrera y probablemente pregunten sobre tu portafolio de inversiones en los primeros 10 minutos. Que lo hagan, dijo, atrayéndome hacia él. Su aprobación no es necesaria para nuestra felicidad. En ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Estaba cansada de intentar torcerme en formas que complacieran a personas que nunca habían intentado entenderme. Cansada de buscar la aprobación de quienes veían mis diferencias como defectos en lugar de atributos. Yo no los quiero en nuestra boda, dije en voz baja. A ninguno. Ethan estudió mi rostro con cuidado. ¿Estás segura? No es una decisión que deba tomarse con rabia. No estoy enojada. Me di cuenta con sorpresa. Solo estoy aceptando por fin la verdad que he sabido por años. Ellos no me quieren. Quieren a la hija que creen que debía haber sido. Él asintió lentamente. Entonces crearemos una boda llena solo de personas que nos amen exactamente como somos. Esa noche dormí más tranquila que en años. El peso de buscar la aprobación familiar se había levantado. Finalmente de mis hombros, la decisión de excluir a mi familia de nuestra boda trajo una inesperada sensación de libertad, sin la presión de crear un evento que cumpliera con sus estándares de corrección. Ethan y yo fuimos libres de diseñar una celebración que realmente reflejara quiénes éramos como individuos y como pareja. Alquilamos un espacio artístico, industrial en el centro de Seattle, un antiguo almacén con paredes de ladrillo visto, techos altísimos y enormes ventanales con vista a la bahía de Elliott. En lugar de arreglos florales tradicionales, encargamos a artistas locales, muchos de ellos amigos, que crearan instalaciones a lo largo del lugar. Nuestras tarjetas de Save Sedate fueron hechas a mano en imprenta artesanal, con una ilustración que Ethan y yo diseñamos juntos. Al elaborar la lista de invitados, la ausencia de los nombres familiares fue a la vez liberadora y dolorosa. Sin padres, sin hermanos, sin tías ni tíos ni primos. Solo amigos que habían estado ahí para nosotros, de manera constante. Que habían creado un espacio en el que podíamos ser auténticamente nosotros mismos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Zoe cuando le mostré la lista final. ¿Ni siquiera William? Parecía menos crítico que los demás. Si invita a uno, tengo que invitarlos a todos. Le expliqué. No puedo pasar el día de mi boda preocupándome por miradas de desaprobación o comentarios malintencionados sobre mi vestido, nuestros votos o cualquier otra cosa. Había elegido un vestido de novia que le habría provocado palpitaciones a mi madre. Seda color crema de inspiración vintage, con la espalda descubierta para mostrar los intrincados tatuajes botánicos que cubrían mi columna. En lugar de un velo, llevaría una corona de flores silvestres preservadas que combinaban con los tonos verde azulado y púrpura de mi cabello. La llamada de mi madre llegó exactamente 3 semanas después de que
enviáramos nuestras save dates a todos, excepto a mi familia. Yaniva comenzó sin preámbulos cuando contesté. Acaba de llamarme la tía Keral. Se encontró con la madre de Miguel en un evento benéfico en San Francisco. Y ella estaba hablando de la hermosa tarjeta de save date que recibió para tu boda en junio. Cerré los ojos, maldiciendo la coincidencia. La madre de Miguel visitaba ocasionalmente desde California y debió mencionar nuestra próxima boda, sin saber la situación con mi familia sí. Ethan y yo nos casamos en junio, confirmé, manteniendo la voz neutral. ¿Por qué no recibimos una invitación?, exigió, su tono pasando de la confusión a la indignación. Por favor dime que fue solo un error del correo. Respiré hondo. No fue un error. Mamá, decidimos mantener nuestra boda pequeña, solo con amigos cercanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con emoción apenas contenida. ¿Solo amigos? ¿Ninguna familia en absoluto, Yaniva? Esto va más allá de tu típica rebeldía. Esto es cruel. ¿Cruel?, pregunté en voz baja. Fue cruel cuando Thomas y Catherine me sentaron en la mesa del fondo con desconocidos en su boda. Fue cruel cuando Jennifer no me pidió que fuera dama de honor, después de que lo habíamos prometido desde niñas. Fue cruel cuando William sugirió que fuera sola su boda porque los tatuajes de mi novio podían ofender a los padres de Elizabeth. Esas fueron circunstancias distintas, protestó débilmente. No. No lo fueron. Fueron la misma circunstancia, mi familia avergonzándose de quién soy. No quiero esa energía en mi boda. Quiero estar rodeada de personas que amen a Ethan y a mí por exactamente quienes somos, no a pesar de ello. Tu padre estará devastado, dijo, recurriendo a su táctica habitual de manipulación emocional. Siempre imaginó caminar con su única hija hacia el altar. ¿De veras?, repliqué, porque ha pasado la mayor parte de mi vida, dejándome claro que soy una decepción para él. La única versión de mí con la que quiere caminar al altar es una que no existe. La conversación terminó con mi madre llorando y con mi resolución más fuerte que nunca, esa misma noche. William me envió un mensaje por primera vez en meses. Mamá me habló de la boda. Entiendo por qué estás molesta con la familia, pero pensé que tú y yo estábamos bien. Me habría gustado estar ahí en tu gran día. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo, recordando los escasos momentos de conexión que habíamos compartido a lo largo de los años. William nunca había sido tan abiertamente crítico como Thomas o mi padre, pero tampoco se había levantado nunca a defenderme. Nunca desafió el trato que la familia me daba. No fue una decisión fácil. Respondí con honestidad, pero necesito proteger mi paz en ese día, sin lealtades divididas, sin caminar sobre vidrios, sin preocuparme por quien podría decir que. Espero que lo entiendas. Su respuesta fue breve pero sorprendentemente reflexiva. No estoy de acuerdo. Pero respeto que sea tu decisión. Espero que tu día sea todo lo que quieras que sea. A medida que la noticia se propagaba por la red familiar, la presión aumentaba. Familiares lejanos con los que apenas hablaba enviaban mensajes expresando su decepción por mi decisión. Mi padre, predeciblemente, no me contactó directamente, pero al parecer le dijo a mi tío que yo estaba rompiéndole el corazón a mi madre con esta niñería a lo largo de todo. Ethan se mantuvo como mi apoyo inquebrantable. Están intentando hacer que todo gire en torno a ellos, observó después de que recibí un correo particularmente cargado de culpa de parte de una tía. Pero este día se trata de nosotros y de la vida que hemos elegido construir juntos. 2 semanas antes de la boda, me senté a escribir cartas individuales para mis padres y mis hermanos. No eran invitaciones, sino explicaciones. Volqué años de dolor, decepción y rechazo, detallando instancias específicas en las que su aceptación condicional me había lastimado. Expliqué que mi día de boda debía ser un espacio libre de juicios, una celebración del amor que aceptara en lugar de criticar. Si los amo, escribí a cada uno. Pero he pasado toda mi vida intentando ganarme su amor a cambio, siempre quedándome corta porque no podía ser alguien diferente a quien soy. En este único día, necesito estar rodeada únicamente de personas que jamás me han pedido ser menos. Para ser querida, envié las cartas por correo certificado, exigiendo firma para saber que habían sido recibidas. Ninguno respondió. El día de nuestra boda amaneció brillante y despejado, con el horizonte de Seattle nítido bajo un cielo inusualmente libre de nubes. Mientras Zoe me ayudaba a ponerme el vestido y ajustaba mi corona de flores, sentí una punzada momentánea de tristeza por la ausencia de mi madre. En otra vida, en otra familia, ella habría estado allí, quizás derramando lágrimas de felicidad y diciéndome lo hermosa que me veía. ¿Estás bien?, preguntó Zoe al captar mi expresión en el espejo, solo un instante de lo que podría haber sido. Admití. Ya está pasando. El espacio de la ceremonia me dejó sin aliento al entrar.
la luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando los rostros reunidos de las personas que habían elegido amarnos. Miguel estaba listo para oficiar, habiéndose ordenado en línea específicamente para nuestra boda. Ethan me esperaba al frente, su sonrisa tan llena de amor que cualquier tristeza y él se evaporó. Caminé sola hacia el altar, no entregada por nadie, sino llegando por mi propia voluntad para unirme a mi compañero en la creación de una nueva familia construida sobre la aceptación en lugar de la expectativa. Nuestros votos, escritos juntos en largas noches de té, prometían nutrir nuestras auténticas identidades y crear un hogar donde las diferencias se celebraran en lugar de simplemente tolerarse. Te elijo a ti, Ethan, dijo con voz firme y segura. No, una versión de ti que encaje en un molde predeterminado, sino exactamente quién eres en este momento y todas las versiones en las que te convertirás. Te elijo a ti, yo lo repetí y prometí crear contigo una familia definida por el amor sin condiciones, la aceptación sin reservas y la alegría sin restricciones. La recepción que siguió fue todo lo que una celebración familiar debería ser: risas, lágrimas de felicidad, bailes espontáneos, brindis sentidos y la abrumadora sensación de ser realmente vista y amada. Al mirar los rostros reunidos, comprendí que la familia no tenía nada que ver con el ADN y todo que ver con la elección. Esa noche, mientras Ethan y yo nos mecíamos en nuestro último baile, bajo hileras de luces centelleantes, susurró en mi oído: ¿algún arrepentimiento? Pensé en las sillas vacías, donde podrían haber estado mis padres, en los bailes no compartidos con mi padre y mis hermanos, en las fotos familiares que no se tomaron. Luego miré a los ojos del hombre que me amaba por completo, rodeada de amigos que se habían convertido en familia. Ninguno. Respondí con sinceridad. Hoy fue perfecto porque todos los que están aquí quieren que seamos exactamente quienes somos. A la mañana siguiente partimos de luna de miel, una exploración de 2 semanas por pequeñas comunidades artísticas a lo largo de la costa del Pacífico. Mi nuevo nombre, Janiva Woke, se sentía a la vez como un nuevo comienzo y como la versión más auténtica de mí misma que jamás había existido. Nuestra luna de miel fue una escapada dichosa de la realidad, una burbuja de felicidad perfecta, mientras explorábamos colonias de arte costeras, pequeñas galerías y playas donde recogíamos vidrios de mar al atardecer. Durante 2 semanas no revisé correos electrónicos ni redes sociales, eligiendo en cambio estar completamente presente. En este nuevo inicio con mi esposo, el regreso a la vida normal llegó demasiado rápido. Llegamos a casa tarde un domingo por la noche, cansados pero felices. Nuestro apartamento estaba lleno de regalos de boda que aún no habíamos abierto y de tarjetas de agradecimiento esperando a ser escritas. El lunes por la mañana marcó el regreso al trabajo y a los ritmos ordinarios de la vida diaria, ahora endulzada por nuestro nuevo estatus de marido y mujer. 3 días después de nuestro regreso, el timbre sonó a las 7:30 de la tarde. Ethan y yo estábamos en la cocina preparando la cena juntos, una comida post-luna de miel de pasta casera y vino que habíamos descubierto en nuestros viajes. Probablemente sea una entrega, dije, secándome las manos en una toalla mientras iba a abrir. Cuando abrí la puerta, el tenedor de pasta que aún sostenía se me cayó al suelo. De pie en el pasillo de nuestro edificio estaban mis padres, Thomas y su esposa Catherine, y William. 5 pares de ojos me observaban con expresiones que iban desde la determinación hasta la incomodidad. Sorpresa, dijo mi madre con una sonrisa quebradiza. Pensamos que ya era hora de una visita familiar. Me quedé congelada, incapaz de articular palabras o de decidir si cerrar la puerta o invitarlos a pasar. Ethan apareció detrás de mí, su mano apoyándose con firmeza en la parte baja de mi espalda. ¿Todo bien, Janiva?, preguntó en voz baja. Mi familia está aquí, logré decir, con la voz sonando lejana, incluso para mis propios oídos. Para su mérito. Ethan se recuperó rápido de la sorpresa. ¿Quieren pasar?, ofreció. Estamos preparando la cena, cuando yo seguía muda. Ellos entraron en nuestro apartamento. Mi madre recorrió el lugar con una mirada cargada de juicio mal disimulado, la decoración ecléctica, la pared con obras de arte de nuestros amigos, la evidencia visible de vidas no confinadas por la convención. Mi padre se quedó rígido justo dentro de la puerta, como si temiera comprometerse a estar realmente presente. Thomas y Catherine se colocaron a su lado, un frente unido de desaprobación, mientras William deambulaba hacia nuestra estantería, más curioso que condenatorio. Esto es ciertamente creativo, comentó mi madre, gesticulando vagamente hacia nuestro espacio. Muy artístico, gracias, respondió Ethan con amabilidad, aunque yo podía sentir la tensión en su cuerpo. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Tenemos vino abierto. Agua estará bien, dijo finalmente mi padre. No planeamos quedarnos mucho, la atmósfera estaba tan cargada de palabras no dichas que resultaba difícil respirar. Ethan se retiró a la cocina a buscar agua, dejándome sola con mi familia por primera vez en años.
¿Qué hacen aquí? Pregunté al fin, encontrando mi voz. ¿Cómo supieron siquiera dónde vivo? William encontró tu dirección, explicó mi madre. Como si fuera algo perfectamente normal, llegar sin avisar a una ciudad a 3000 kilómetros de distancia. Necesitábamos hablar contigo en persona sobre mi boda, lo adelanté. Aunque ya sabía la respuesta, mi padre dio un paso adelante, con su persona de abogado plenamente activada. ¿Tienes idea de lo humillante que ha sido esto para la familia? Parientes y amigos preguntando por qué no estuvimos en la boda de nuestra propia hija. Tener que dar excusas porque nuestra hija decidió hacer un berrinche como un adolescente. Richard, lo advirtió mi madre, poniendo una mano en su brazo para contenerlo. Acordamos mantener la calma. Estoy perfectamente calmado, espetó, aunque su rostro enrojecido sugería lo contrario. Pero no fingiré que este comportamiento es otra cosa que algo deliberadamente hiriente y infantil. Ethan regresó con una bandeja de vasos de agua. Su expresión cuidadosamente neutral. Quizá deberíamos sentarnos todos, sugirió. Señalando hacia la sala, nadie se movió, ni siquiera nos diste la oportunidad, dijo mi madre, con la voz quebrándose. Que mi única hija no quisiera que yo estuviera en su boda. ¿Sabes cómo se siente eso, Janiva? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo lo que ustedes me han hecho a mí. Corregí en voz baja. Sí, sé. Exactamente cómo se siente quedar excluida de los eventos familiares importantes. He conocido ese sentimiento durante toda mi vida adulta. Eso es completamente distinto, intervino Thomas. Cuando hicimos ciertas peticiones para nuestras bodas. Se trataba de mantener un cierto estándar y respetar las tradiciones. Tú elegiste herir deliberadamente a toda la familia por despecho. ¿Mantener un cierto estándar? Repetí. ¿Te refieres a esconderme porque mi apariencia te avergonzaba? ¿Sentarme al fondo de la sala con desconocidos? ¿Excluirme de las fotos familiares? ¿Hacerme sentir como si mi presencia apenas fuera tolerada en lugar de bienvenida? Estás exagerando. Desestimó mi padre. Siempre has tenido un gusto por lo dramático. Algo dentro de mí se rompió. Años de dolor y rabia reprimidos brotaron de golpe. Estoy exagerando por lo de Jennifer, que no me pidió ser dama de honor porque sus padres pensaban que me veía demasiado alternativa. Estoy exagerando por lo de William, que sugirió que dejara a mi novio en casa porque sus tatuajes podían ofender a la familia de Elizabeth. Estoy exagerando por no haber sido invitada a la boda de Ember porque sus padres pensaban que podía ser una mala influencia. Mi voz había subido con cada ejemplo. Y ahora estaba de pie con los puños apretados a mis costados. Todos dejaron más que claro que solo era bienvenida en los eventos familiares si ocultaba quién soy realmente. Así que díganme, ¿por qué iba a querer tener a alguno de ustedes en el día más importante de mi vida? ¿Para escuchar más susurros sobre mi apariencia? ¿Para que me dijeran que mi esposo no es lo suficientemente bueno porque no tiene el trabajo correcto o el origen adecuado? Solo queríamos lo mejor para ti, lloró mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Queríamos que tuvieras las mejores oportunidades, la mejor vida posible. No. Repliqué. Ustedes querían que tuviera la vida que ustedes pensaban que era la mejor. Hay una diferencia. William, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Creo que Janiva tiene un punto, dijo en voz baja. No siempre hemos sido justos con ella. Thomas le lanzó una mirada de traición. No alientes este comportamiento. Ella excluyó deliberadamente a toda su familia de su boda. No hay justificación para ese nivel de falta de respeto. El respeto es mutuo, intervino Ethan, su voz firme pero controlada. Por lo que Janiva me ha contado y por lo que estoy viendo ahora. El respeto hacia sus decisiones ha escaseado bastante en esta familia. Mi padre giró su mirada helada hacia Ethan. No creo que nadie haya pedido tu opinión, jovencito. Este es un asunto de familia, él es mi esposo, dije. Avanzando para situarme a su lado. Eso lo convierte en familia. Más familia. De lo que cualquiera de ustedes ha sido para mí en años. La tensión en la habitación alcanzó un punto de quiebre. Mi madre comenzó a sollozar con fuerza. El rostro de mi padre tomó un alarmante tono rojo, y Thomas parecía listo para golpear algo, preferiblemente a Ethan. Creo que lo que tu familia intenta expresar, intervino Catherine por primera vez. Es que se sienten heridos y excluidos. De un hito importante. Quizás si hubieras comunicado tus sentimientos antes de la boda, se habría podido llegar a un compromiso. Me giré hacia ella. Incrédula. ¿Un compromiso como aquel en el que me sentaron con desconocidos en tu boda? ¿O el compromiso en el que me pidieron cambiar mi color de cabello y cubrir mis tatuajes para evitar avergonzar a todos? ¿Esos tipos de compromisos? ¿Ves lo imposible que es?, dijo Thomas a Ethan. Como si fueran cómplices lidiando con una niña problemática. Siempre ha sido a su manera, o de ninguna otra forma. Qué irónico viniendo de ti, solté con una risa sin humor. ¿Cuándo alguno de ustedes se ha comprometido conmigo? Cuando me han aceptado por quién soy, en lugar de quién querían que fuera.
La situación se deterioró rápidamente a partir de ahí. Mi padre comenzó a enumerar todas las formas en que yo había decepcionado a la familia a lo largo de los años, desde mi elección de universidad hasta mi carrera y mi apariencia. Mi madre alternaba entre lágrimas y súplicas de reconciliación. En sus términos, Thomas continuaba retratándome como egoísta e ingrata. A través de todo, Ethan permaneció firme a mi lado, su mano en la mía. Un recordatorio físico de que ya no estaba sola contra ellos. El clímax llegó cuando mi madre, en un momento de brutal honestidad, quizás provocado por la frustración, soltó: ¿tienes idea de lo embarazoso que es tener una hija que se ve como tú? Tener que explicarles a nuestros amigos por qué nuestra única hija tiene tatuajes, el cabello de colores extraños y se viste como si trabajara en un circo. Siempre nos ha avergonzado presentarte a alguien de nuestro círculo social. La habitación quedó en silencio. La confesión flotaba en el aire. La verdad, finalmente dicha en voz alta, después de años de disfrazarse con palabras más aceptables. Me sentí extrañamente tranquila ante esta confirmación de lo que siempre había sabido. Gracias por tu honestidad, mamá. Al menos ahora todos sabemos exactamente dónde estamos parados. Diana, por el amor de Dios, siseó mi padre. Pero el daño ya estaba hecho. Creo que es hora de que se vayan, dijo Ethan, su voz suave, pero sin dejar espacio para discusión. Janiva y yo estábamos en medio de la cena. Y esta conversación claramente no es productiva para nadie. No, hemos terminado, insistió mi padre. Vinimos aquí por una disculpa y una explicación. Ya tuvieron una explicación, respondí. En cuanto a una disculpa, lamento que se sientan con derecho a dictar cómo debo vivir mi vida, y a quién incluyo en ella. Lamento que no puedan ver que su amor condicional ha sido el problema desde el principio. Pero, sobre todo, lamento que nunca se hayan tomado el tiempo de conocer quién soy en realidad. Porque quizá les habría gustado esa persona si le hubieran dado una oportunidad. Me acerqué a la puerta y la abrí. Una clara invitación para que salieran. Ya no necesito su aprobación. He construido una vida llena de personas que me aman sin condiciones, que celebran mis diferencias en lugar de avergonzarse de ellas. Tengo un esposo que jamás me ha pedido ser menos para poder amarme más. Eso es lo que debería ser una familia. El rostro de mi padre se endureció. Si esta es tu decisión, no esperes nada de nosotros en el futuro. Ningún apoyo, ninguna herencia. Nada, nunca he esperado nada de ustedes, dije con sinceridad. Llevo mucho tiempo cuidando de mí misma. Su marcharon uno por uno. Mi madre se detuvo en la puerta, su mano extendiéndose hacia mí antes de caer de nuevo a su costado. Esto no es lo que quería, susurró. Lo sé, respondí. Pero esto es lo que ustedes crearon. La puerta se cerró tras ellos, y el apartamento de repente se sintió demasiado silencioso. Como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Con su partida, mis piernas cedieron y me dejé caer al suelo, el peso total de lo que acababa de ocurrir golpeándome de lleno. Ethan se arrodilló a mi lado, rodeándome con sus brazos, mientras por fin llegaban las lágrimas, grandes sollozos, que parecían emerger de la parte más profunda de mí. Me sostuvo sin decir nada, solo una presencia constante, mientras liberaba años de dolor y decepción. Más tarde esa noche, envuelta en una manta en nuestro sofá con una taza de té que Ethan me había preparado, recibí un mensaje de William. Lamento lo de esta noche. No deberían haberte emboscado así. Para lo que vale, tus fotos de la boda en Instagram se veían hermosas. Te veías feliz, era una pequeña rama de olivo. Pero en ese momento lo significó todo. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a Ethan, mientras se sentaba a mi lado, con el brazo alrededor de mis hombros. Seguimos construyendo nuestra vida, respondió con sencillez. En nuestros términos. Con nuestra familia elegida, y dejamos la puerta lo suficientemente entreabierta para que, si alguno de ellos alguna vez quiere conocerte de verdad, a la verdadera tú, pueda encontrar el camino de entrada. Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro. No voy a contener la respiración. Probablemente sabio, coincidió. Pero de cualquier forma, ya no estás sola. Me tienes a mí, a Zoe, a Miguel y a todos los demás que aman a la auténtica. Janiva Wake por primera vez desde que abrí la puerta y encontré a mi familia allí. Sonreí. Eso era más que suficiente. Los meses posteriores a la confrontación con mi familia fueron un tiempo de procesamiento y sanación. La herida abierta de su visita poco a poco formó costra. Aunque sabía que la cicatriz siempre permanecería, Ethan sugirió que considerara la terapia para ayudarme a navegar las complejas emociones en torno a mis relaciones familiares. Y tras algo de resistencia inicial, acepté. La doctora Lewis, una mujer compasiva con el cabello plateado y una tranquila sabiduría, creó un espacio seguro para que pudiera desempacar 32 años de intentar ganarme un amor condicional.
Lo que experimentaste fue una forma de negligencia emocional, explicó durante una sesión particularmente difícil. Tus padres no lograron ver ni aceptar a tu yo auténtico. En cambio, intentaron moldearte en su versión idealizada de una hija, lo cual genera una profunda sensación de invisibilidad. Siempre sentí que me amarían si tan solo pudiera ser diferente. Admití. Menos colorida, menos artística, menos yo. ¿Y ahora? Me animó ella, consideré la pregunta con cuidado. Ahora entiendo que el problema nunca fui yo. Podría haber borrado cada tatuaje, teñido mi cabello de castaño y vestido de beige el resto de mi vida. Y aún así no habría sido suficiente, porque el problema nunca fue mi apariencia. Fue mi negativa a conformarme en todas las formas que para ellos importaban. Con la guía de la doctora Lewis, comencé a establecer límites y expectativas más saludables con respecto a mi familia. Desbloqueé esos números. Pero fijé reglas estrictas sobre cuándo y cómo me relacionaría con ellos. Cualquier conversación que derivara en crítica o juicio terminaría de inmediato. No era una reconciliación, pero sí un marco que protegía. Mi paz duramente ganada. William fue el primero en acercarse de manera significativa, 3 meses después de la confrontación. Me pidió reunirnos a tomar un café durante un viaje de negocios a Seattle. Ethan se ofreció a acompañarme, pero decidí ir sola. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi estudio. La incomodidad era palpable mientras intercambiábamos saludos tensos. «¿Te ves bien?», dijo finalmente cuando nos sentamos con nuestras bebidas. «La vida de casada parece sentarte bien». «Lo hace». Confirmé. Ethan es maravilloso. «¿Y cómo están las cosas con Elizabeth?», asintió. «Bien. Está embarazada, en realidad. Sale de cuentas en febrero». «Felicidades», dije con sinceridad. «Serás un gran padre». Wildell miró su café durante un largo momento antes de alzar la vista hacia mí. He estado pensando mucho en el tipo de padre que quiero ser. El tipo que hace que su hijo se sienta aceptado y amado exactamente por quien es. O el tipo que tiene una idea predeterminada de en quién debería convertirse. La implicación quedó suspendida entre nosotros, un reconocimiento tácito de los fracasos de nuestros padres. Lo siento, Janiva, continuó con la voz baja y seria, por no haberte defendido más todos estos años. Por haber seguido la narrativa familiar de que tú eras el problema, la difícil. Sabía que estaba mal. Pero era más fácil complacer que desafiarlos. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, sin estar lista para aceptar una disculpa que había tardado décadas en materializarse. Suspiró profundamente. Porque no quiero que mi hijo sienta jamás lo que tú fuiste obligada a sentir. Y porque verte aquella noche en tu apartamento, manteniéndote firme con tanta dignidad a pesar de que todos te atacaban, me hizo darme cuenta de lo fuerte que has tenido que ser. Más fuerte que cualquiera de nosotros. No fue una reconciliación completa, pero sí un comienzo. Acordamos intentar construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en el han compartido. William prometió volver a visitar Seattle con Elizabeth para conocer a Ethan adecuadamente y hacer un esfuerzo genuino por entender mi mundo en lugar de juzgarlo. Mi relación con el resto de mi familia seguía siendo tensa. Mi madre enviaba, ocasionalmente, mensajes de texto sobre cosas triviales, evitando cuidadosamente cualquier mención de nuestro último encuentro o de los problemas de fondo. Mi padre no me contactó directamente en absoluto, aunque supe por William que había sufrido un pequeño infarto, lo cual quizás había suavizado algunas de sus aristas más duras. Thomas seguía aferrado a su posición de que yo era quien había ofendido a la familia, no al revés, por William. Me enteré de que él y Catherine estaban criando a sus 2 hijos pequeños en un entorno inquietantemente similar al de nuestra infancia, con expectativas rígidas y un énfasis absoluto en las apariencias. En cuanto a la familia extendida, la mayoría mantuvo una distancia educada. Aunque algunos se acercaron después de ver fotos de mi boda en redes sociales, expresando admiración por la celebración única y, en algunos casos, arrepentimiento por haberme juzgado tan duramente durante tantos años. Mientras tanto, mi carrera continuaba floreciendo. 6 meses después de nuestra boda, tomé el mayor riesgo profesional de mi vida: abrir mi propio estudio de tatuajes llamado Identity King. A diferencia del ambiente masculino y a veces intimidante de muchos locals, yo creé un espacio cálido, inclusivo, diseñado específicamente para dar la bienvenida a clientes que podían sentirse fuera de lugar en estudios tradicionales. Los tatuajes son sobre la autoexpresión y recuperar tu cuerpo como algo propio, expliqué en una entrevista con una revista de arte local. Todos merecen sentirse seguros y respetados en ese proceso, especialmente quienes han sido hechos sentir que no pertenecen en espacios convencionales. El estudio rápidamente ganó reputación como un refugio para clientes primerizos, miembros de la comunidad LGBTQ y personas con inseguridades respecto a su cuerpo. Contraté artistas de diversos orígenes y estilos,
creando un ambiente donde las diferencias no solo eran toleradas, sino celebradas como fortalezas. La carrera de Ethan como fotoperiodista también tomó un giro emocionante cuando recibió una beca para documentar comunidades alternativas en todo Estados Unidos, explorando cómo las personas encuentran pertenencia fuera de las estructuras sociales tradicionales. El proyecto requeriría viajes periódicos, pero nuestra relación era lo suficientemente sólida para resistir las separaciones. Creo que mis experiencias con tu familia ayudaron a inspirar este proyecto, admitió mientras celebrábamos la aprobación de la beca. Ver cuánto dolor Serge de forzar a la gente en definiciones estrechas de aceptabilidad me hizo querer mostrar la belleza de quienes se niegan a ser confinados. Nuestra vida en casa se asentó en un ritmo de caos, creativo y profunda satisfacción. Convertimos nuestro dormitorio extra en un estudio compartido donde yo podía dibujar diseños de tatuajes y Ethan editar fotografías. Las cenas de los domingos, con nuestra familia elegida, seguían siendo sagradas. La mesa siempre abierta a recién llegados que necesitaran comunidad. El desarrollo más sorprendente llegó un año después de nuestra boda, cuando Ethan y yo comenzamos a hablar sobre adopción. La idea de crear una familia donde un niño fuera amado y aceptado incondicionalmente, sin importar quién resultara ser. Se sentía como sanar una herida que había estado abierta la mayor parte de mi vida. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó Ethan mientras completábamos nuestra solicitud inicial para la agencia de adopción. Tu experiencia con tu propia familia aún está muy fresca, es exactamente por eso que estoy lista. Le expliqué. Sé con precisión lo que un niño necesita porque sé lo que yo nunca recibí. El amor incondicional no es tan complicado, en realidad. Solo significa decir, te veo, te escucho, y te amo exactamente como eres. Mientras navegábamos el complejo proceso de ser aprobados como padres adoptivos, me encontré reflexionando a menudo sobre la naturaleza de la familia y la pertenencia. La doctora Lewis me animó a escribir estas reflexiones en un diario, una práctica que resultó sorprendentemente catártica. La familia no tiene que ver con el ADN compartido, escribí una noche. Se trata del respeto compartido, de crear un espacio para que cada persona pueda crecer en su yo auténtico, sin miedo al rechazo. De celebrar las diferencias en lugar de simplemente tolerarlas. La prueba definitiva de mi proceso de sanación llegó de manera inesperada, 18 meses después de nuestra boda. Un sobre llegó con una invitación a la boda de mi prima Sara, dirigida a Ethan y a mí, sin condiciones ni estipulaciones sobre el código de vestimenta. Dentro había una nota manuscrita: Yaniva, siempre admiré tu valentía para ser tú misma, incluso cuando yo tuve demasiado miedo para decirlo. Ethan parece maravilloso por lo que William nos ha contado. Significaría mucho tenerlos a ambos en mi boda, exactamente como son. Con cariño. Sara. Ethan me encontró mirando la invitación, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Malas noticias?, preguntó de inmediato, preocupado. En realidad creo que podrían ser buenas noticias, respondí, mostrándole la nota. La pregunta es, ¿quiero ir? Confío en que esto sea genuino y no otra oportunidad para ser juzgada. Lo discutimos extensamente esa noche, sopesando el potencial de más dolor contra la posibilidad de comenzar a sanar algunas heridas familiares. Al final, la decisión se redujo a una simple verdad. Ya no era la misma persona que había quedado devastada por el rechazo de su familia. Ahora era más fuerte, segura de mi identidad y rodeada de amor genuino. Creo que deberíamos ir. Decidí finalmente, no para buscar aprobación ni para hacer las paces con el pasado, sino para presentarme de manera auténtica en el presente. Para darle a Sara el regalo de nuestra presencia en su día especial, sin esperar nada a cambio. La boda aún estaba a 3 meses de distancia cuando escribí esta última entrada en mi diario. Pero la decisión en sí se sintió como cruzar un umbral importante. Estaba eligiendo relacionarme con mi familia desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Desde la confianza en lugar de la inseguridad. La vida me había enseñado la lección más valiosa: aceptarme a mí misma era infinitamente más importante que ser aceptada por los demás. El amor verdadero, ya viniera de la familia, de los amigos o de la pareja, nunca requería encogerse, cambiar o disculparse por quien uno era en esencia. Y quienes no podían ofrecer ese tipo de amor no merecían un lugar en tu vida, sin importar los títulos o las conexiones genéticas que reclamaran. Cerré mi diario y miré alrededor de nuestro apartamento las pruebas de la hermosa vida que Ethan y yo estábamos construyendo juntos. Las fotos de la boda enmarcadas, mostrándonos rodeados de personas cuyos ojos reflejaban alegría genuina. Los documentos de adopción esparcidos sobre nuestra mesa del comedor, representando la familia que esperábamos crear. Las paredes adornadas con arte creado por amigos que veían y celebraban nuestro yo auténtico. He aprendido que la autoaceptación es más importante que la validación externa. Susurré para mí misma.
Y que la verdadera familia son las personas que te aman por quien eres, no por quien quieren que seas, a veces. Estar de pie en soledad requiere más valor que mezclarse con la multitud. Pero solo cuando te atreves a ser tú mismo encuentras a las personas que realmente pertenecen a tu vida. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre ser fiel a ti mismo y complacer a tu familia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para escuchar más historias auténticas sobre cómo encontrar tu propio camino. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, compártelo con ellos. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que mereces ser amado exactamente como eres, sin condiciones ni expectativas.